Y como pueden ver, pues la idea de la clase de hoy es empezar a hablar de la transformada Z. Tenemos dos transformadas por cubrir. De hecho, estas no deben ser pues como tema nuevo para ustedes, en el sentido de que en matemáticas especiales uno cubre ese tema. No sé si en señales y sistemas también uno termina pues viendo algunos conceptos asociados pues a la transformada Z, a la transformada de Fourier, que son las dos que tenemos pendientes. Una vez se cubran esas dos transformadas, entramos de lleno al tema de diseño de filtros, que sería el que cierre la parte teórica del curso. ¿Para qué la transformada Z? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué se necesita usar la transformada Z? Similar a lo que ocurre con Laplace, ¿no? La transformada Z me cambia a un dominio en el cual manipular las expresiones, por ejemplo, en el caso de la transformada de Laplace, las expresiones de ecuaciones diferenciales se convierten en expresiones algebraicas. Y acá en el caso digital es exactamente lo mismo. Lo que son las convoluciones y las ecuaciones en diferencia que ya vimos, ¿cierto? Terminan convertidas en unas expresiones algebraicas que son fáciles de despejar. Esa es una razón fuertísima para poder usar esta transformada. Lo otro es que usando la transformada Z podemos obtener soluciones directas a estos sistemas. La solución directa de una convolución se puede derivar muy fácil si usted está en el dominio Z. Igual la solución directa para una ecuación en diferencia. Entonces, esa sería la segunda razón. Y la tercera es que nos da un marco geométrico, lo van a ver ustedes, ya de aquí en adelante va a aparecer mucho este tema geométrico, nos da un marco geométrico en donde la ubicación particular de los polos y de los ceros, geométrica, ¿cierto?, tiene un significado en términos de la frecuencia. Básicamente eso. Entonces aquí, por ejemplo, la ubicación de un polo en cuanto a su ángulo me dice mucho de cómo va a responder el sistema. Entonces, termina uno muy acostumbrado, muy habituado, ahorita van a ver incluso unas simulaciones que les preparé en MATLAB, termina uno muy habituado a relacionar las posiciones de los polos y de los ceros, bueno, no solo también con la estabilidad, que es una cosa que también habría que mencionar, ¿sí? El tema de la estabilidad, sino también con el tema de cómo responde en frecuencia un sistema de esto. Usted ubica el polo y dice, eso es un paso bajo, o eso es un paso alto, o parece un paso banda. Simplemente analizando en qué posición angular, ¿sí?, y qué radio tienen los polos, o los ceros. Entonces, teniendo claro eso, pues ya entraríamos a analizar cómo se calcula la transformada Z. Antes, la notación, ¿cierto? Esta notación se refiere a cómo vamos a representar eh, el tema de la transformada Z. Se puede ver aquí como un par transformado o como x de z igual a una transformación z sobre una señal x de n. Hay que tener en cuenta, y yo caigo mucho en este error, ¿sí?, que la transformada z ocurre sobre señales. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ya hablando de lo que en sí es la transformada, pues básicamente x de z corresponde a la sumatoria de todos los x de n multiplicados por z a la menos n, pues donde ese n corresponde al índice, ¿sí?, o al momento en el tiempo en el cual está apareciendo cada muestra. Entonces es la muestra multiplicada por z a la menos n, donde n sería el momento para cada una de las muestras. No es una cosa difícil, incluso para señales de duración finita, pues es casi que directo hacer esta transformación. Uno se pone y mira cuántas muestras tiene la señal y va multiplicando cada una de esas muestras, los valores de las muestras, por z a la menos n, con n siendo el momento de aparición de esa muestra. Siempre que se calcule una transformada z hay que definir, y esto es muy importante, la región de convergencia. La región de convergencia, o ROC. Porque hay señales distintas que tienen la misma transformada. También lo vamos a ver ahorita con un par de ejemplos. Hay señales que son diferentes entre sí y solo se diferencian por la ROC, por la región de convergencia. Entonces es necesario, cada que uno calcula la transformada Z, establecer la región de convergencia para poder diferenciar después, y si es el caso y toca devolverse otra vez al dominio del tiempo
no ir a cometer errores o tener ambigüedades en la transformación. Entonces, como les comentaba, la transformada Z ocurre o se calcula sobre señales, no sobre sistemas. Sin embargo, y aquí es donde viene pues el asunto y el error que yo cometo, uno generalmente aplica la transformada Z a la respuesta al impulso. Que es una señal, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Uno aplica la transformada Z a la respuesta al impulso de un sistema como tal. Entonces, al aplicar la transformada Z a la respuesta del impulso de un filtro, por ejemplo, se obtiene la función de transferencia. Y esto es una cosa que pocas veces aparece explícita en los libros. No lo dicen así, pues textualmente, ¿no? La transformada Z de la respuesta al impulso es la función de transferencia del sistema. Y entonces ustedes me escucharán decir así normalmente, no, es que esta es la transformada Z de un filtro paso alto. Pero como bien dice abajo, la transformada Z no se aplica a sistemas sino a señales. La explicación para ese error, digamos, entre comillas, que se comete frecuentemente es este que está aquí arriba en rojo, ¿no? Cuando uno aplica la transformada Z a la respuesta al impulso, al HDN de cierto sistema, lo que está obteniendo es su función de transferencia. Y esto es bien importante porque ahorita vamos a ver, en el caso de los sistemas FIR, si fuera una convolución, o en el caso IR, si fuera una ecuación en diferencias, vamos a ver que esta propiedad que tenemos aquí arribita me permite derivar directamente cómo se va a diseñar el sistema si ya tengo construida la función de transferencia h de z. ¿Sí? Si uno tiene la función h de z, prácticamente ya tiene el diseño listo de cómo tiene que implementar el sistema. Esto es importante, no sé si de pronto ahí lo logran ver, todavía no, de todas formas hay más adelante material que refuerza este tema acá de la derecha para que lo tengamos bien en cuenta. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de cómo se calcula la transformada Z. El caso más sencillo es cuando las señales tienen duración finita. Si fueran sistemas, hablaríamos de sistemas FIR, ¿no? Sistemas cuya respuesta al impulso tiene duración finita. Entonces, uno lo que hace es aplicar directamente la sumatoria que estábamos hablando ahorita. Esta señal XDN, por ejemplo, tiene 5 muestras. 4, pues, pensando en que este 0 realmente no aporta. Entonces, lo que decía la sumatoria, la definición de la transformada ahorita era coja cada muestra y multiplíquela por z a la menos n, donde n es la posición en el tiempo de dicha muestra. Si hacemos eso, nos queda 2 por z a la 0, menos 3 por z a la menos 1, 4 por z a la menos 2 y 5 por z a la menos 4. Directamente, ¿no? O sea, no hay que pensar mucho, simplemente la posición de la muestra me define el exponente en la transformada z. Y pensando en la ROC, en la región de convergencia, pues, ¿qué valores harían, pongámoslo así, qué valores harían que este polinomio no converja a un valor finito? El único valor, digamos, que se debe excluir de esta expresión de la transformada z para la señal xdn, pues sería z igual a 0. ¿Sí? Entonces, realmente la ROC cubre todo el plano z, la variable z es una variable compleja. La ROC cubre todo el plano z, exceptuando el origen, pues, porque el origen sí haría que esto no converja. Esta señal que tenemos aquí se llama señal causal. Y otra vez, ¿cierto? Hay un medio error conceptual allí porque las señales no son causales en sí. Sí, los que son causales son los sistemas. Un sistema es causal, como ya hemos hablado varias veces aquí en clase. Un sistema es causal si no tiene que anticipar, no tiene que adivinar lo que va a pasar con su entrada para poder determinar el valor de la salida. ¿Sí? También dijimos, un sistema es causal si no tiene muestras antes de tiempo cero. Entonces, digámoslo así, esa definición de sistema, un sistema es causal si no tiene muestras antes de tiempo cero en su respuesta al impulso. O sea, definiéndolo correctamente. Entonces, extrapolando, digamos, ese tema del sistema causal a señales, ¿sí? Las señales no tienen por qué ser causales, las señales aparecen y ya. Pues uno diría, mire, esta señal no tiene muestras en tiempo negativo. Si esto fuera la respuesta a un impulso, el sistema asociado a esa respuesta sería causal. Entonces,
básicamente lo hacemos así, ¿cierto? Extrapolamos el tema de la respuesta al impulso a señales genéricas y por eso esta señal se llama causal. Tenemos en este caso una señal que es anticausal y la razón para llamarla así es lo mismo que acabo de explicar. Esta señal es anticausal porque solo tiene respuestas en tiempo negativo, ¿sí? Pero a pesar de ser anticausal, o sea, es diferente de la primera, sigue siendo finita. Tiene solamente 4 muestras. Entonces, como es finita, pues simplemente aplicamos directamente la definición de lo que es la transformada Z. Cada muestra va multiplicada por Z a la menos n, donde n es la posición, ¿cierto? La posición o el momento en el que aparece la muestra. Y obtenemos el y de Z, ¿cierto? La transformada y de n. 9z a la 1, 3z al cubo, perdón, 3z al cuadrado, un z al cubo y menos 4z a la 4. Aquí está el polinomio de la transformada. Por ser consistentes un poco con la notación de acá arriba, pues el único valor que te tendría que excluir aquí del polinomio para que esta transformada converja es el infinito. Entonces la región de convergencia de esta señal anticausal de duración finita es todo el plano Z menos el infinito. ¿Sí? Y hay un tercer tipo de señales que se llama bilateral, en la que tenemos respuesta para el lado positivo y para el lado negativo de los tiempos. Bilateral en el sentido, pues, de que es causal y anticausal también, o sea, repito, tiene respuesta para tiempos negativos y también para tiempos positivos. Y volviendo al tema, pues, de aplicar directamente la definición de la transformada, pues, se crea un polinomio 13z al cuadrado, 2z, 10z a la 0, 6z a la menos 1 y menos 1z a la menos 2. Y en este último caso, pues se excluye al 0 y al infinito de la región de convergencia, porque alguno de esos dos valores, ¿cierto?, haría que esto no converja. Si pone 0 o pone infinito en la expresión aquí, para z, pues la suma no convergería. Si las señales son de duración finita, estas rocks que tenemos aquí a la derecha, pues son así. Esto no hay que pensarlo mucho. Cuando las señales tienen duración finita, las rocks, en el caso causal, siempre serán z distinto de 0. En el caso anticausal, siempre será z distinto de infinito. Y en el caso bilateral, hay que estudiar al 0 y al infinito porque tenemos respuesta para ambos lados del origen. Ya cuando las señales son de duración infinita, hay que hacer un trabajo un poquito más elaborado. O sea, no es tan sencillo derivar la expresión de la transformada Z. Quiero hacer notar también que en el caso de duración finita, la transformada siempre es un polinomio. Esto es importante, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, le dan la función de transferencia de un filtro, ojo que esto no pasa, por ejemplo, en Laplace. O sea, en análogo esto no ocurre nunca. Quizás no están habituados a esto. Pero puede ser que la función de transferencia de un filtro sea un polinomio. Y se ve, ahí está el filtro, tan, un polinomio en Z. Seguramente, porque el filtro es causal, el polinomio tendrá esta forma, ¿no? Potencia negativa de Z. Te me entregan un polinomio. Cuando a mí me entrega como función de transferencia un polinomio, de plano yo ya la tengo clara, ese sistema es FIR. ¿Sí? Cuando la función de transferencia es un polinomio, ya sé que ese sistema es FIR. Y sabiendo que ese sistema es FIR, ya sé que lo voy a implementar con una convolución. Ah, mire, su filtro paso alto está aquí y le entregan un polinomio en Z. Usted dice, ah, entonces ya sé que estos coeficientes que tengo acá, ¿cierto? Que son parte del polinomio, me están hablando desde las muestras, ¿cierto? Que aparecen en la respuesta al impulso de dicho filtro. O sea que, ¿contra qué voy a convolucionar yo la señal a la hora de filtrar? Contra un vector dado por los coeficientes del polinomio que tiene esa función de transferencia. No sé si me explico. De todas formas, repito, más adelante vamos a ver unos ejemplos de esto. Entonces, resumiendo rápidamente lo que acabo de decir, siempre que la función de transferencia sea un polinomio, estamos en un caso FIR. ¿Sí? El filtro o el sistema que estamos diseñando es FIR. Y los coeficientes de dicho polinomio son básicamente las muestras del vector
que sería el filtro, ¿cierto? Con el que hay que convolucionar la señal si me toca, pues, para hacer un filtrado de alguna señal particular. Pues ahí están ya los coeficientes del vector con el que toca hacer la convolución. Bien, pasando al sistema, a las señales de duración infinita, ¿sí? Aquí sí vamos a tener un asunto, ¿no? Y es que la función de transferencia no va a ser un polinomio, va a ser una fracción de polinomios, un numerador y un denominador en z. Entonces, inmediatamente usted identifica y dice, este sistema no es FIR, es IR, tiene duración infinita. Listo. Vamos a ver con este ejemplo cómo se calcula, por ejemplo, la transformada z de una señal exponencial como esta. Estas son muy comunes y de hecho casi todos los ejemplos prácticos que uno requiere se resuelven similares a esta exponencial que estamos viendo acá, esa potencia. Entonces tenemos alfa a la n u de n. Se trata de una señal causal, ahí entre comillas, pues porque realmente las señales no son causales, pero ya les expliqué pues que por no tener muestras en el lado negativo del tiempo, se le llama señal causal, alfa a la n por u de n. La metemos en la definición, ¿cierto? Dice la definición que la transformada z es la sumatoria de menos infinito a infinito de la señal multiplicada por z a la menos n. De una vez yo cambié los límites acá, pues porque menos infinito no tiene sentido, los valores negativos de tiempo no juegan ahí, porque el UDN, el tema pues de que la señal es causal, el UDN garantiza que solo hay muestras en el lado positivo del tiempo, a partir de tiempo cero. Meto dentro de la exponencial del alfa a la n, ¿cierto? Entonces me queda alfa sobre z a la n. Básicamente esa sería la sumatoria que toca hacer converger, ¿sí? Y usando la progresión geométrica que hemos mencionado al menos un par de veces en este curso, ¿cierto? Esto es una sumatoria, una progresión geométrica. Lo hemos hablado, ¿cierto? Esto se puede hacer converger a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Y el único término que tendría infinito sería el exponente de esta expresión de acá arriba. Y este es el único que tenemos que garantizar que converge a un valor finito, ¿sí? De hecho, de ahí va a salir la ROC, de lograr esta convergencia de este término de acá. El resto de términos son finitos, no hay ningún problema. El único que está molestando ahí es este, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra que esto converja? Básicamente haciendo que lo que está dentro del paréntesis sea menor que 1. De tal manera que, si eso que está dentro del paréntesis es menor que 1, cuando yo lo eleve a potencias que tienden a infinito, voy a tener un número que converge a 0, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, entonces, si ese término converge a 0, desaparece la expresión, la transformada sería 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, ¿sí? Y la ROC, pues, si este término que está acá adentro debe ser en magnitud menor que 1, la ROC queda definida como todos los puntos cuya magnitud sea mayor que alfa. Como el valor de z es complejo, esto se interpreta geométricamente como el exterior de un círculo cuyo radio es alfa. ¿Sí? Se pinta en el plano z un círculo de radio alfa y de ahí para afuera todos los puntos sirven. O sea, la región de convergencia aquí sí cambia de una señal a otra, porque dependerá, por ejemplo, del valor de alfa. ¿Sí? Todos los puntos por fuera de un círculo de radio alfa en el plano z sirven para que esta expresión converja y la transformada sería esta que tenemos aquí. Voy a parar ahí, no sé si alguien quiera preguntar algo. Si este proceso aquí no está claro con el tema de la progresión geométrica, no se preocupen, de todas formas, en clases pasadas lo hemos hablado, la expresión también la habíamos dicho, la escribí incluso a mano en alguna diapositiva antes, ¿sí? Pero de todas formas, a mí sí me interesa el resultado, ¿no? Alfa a la n, u de n, converge a 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 con esa región de convergencia de acá. Esto lo vamos a usar ahorita. Uno podría hacer algo similar para una señal anticausal. Anticausal. Por ejemplo, esta la escogí a propósito así para mostrarles una cosa. Entonces es menos beta a la n por u de menos n menos 1. Esto solo tiene
muestras para valores negativos de tiempo, solo existe para tiempos negativos. Si uno, si uno hace el truquito de la progresión geométrica, obviamente aquí toca hacer un cambio de variable, pues porque aquí los n's todos son negativos y no sé qué. De hecho, en el libro de ProAxis está resuelto esto, yo lo pongo como reto, pero realmente eso ya está hecho en el libro, pues texto, el texto guía. Llega a esta conclusión, ¿cierto? La transformada z en este caso es 1 sobre 1 menos beta z a la menos 1. Cámbiame beta por alfa y tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo que en el caso de la diapositiva anterior, que era una señal causal, ¿sí? 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, la misma transformada, igualita, ¿sí? La diferencia, ¿cuál es? Que aquí la ROC dice que los puntos que hacen que esto converja son los puntos interiores a un círculo de radio beta. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí se refuerza el tema de que siempre es necesario establecer la región de convergencia para poder diferenciar las transformadas. Si la transformada de la señal anterior, que era causal, es igualita a esta, repito, cambiando alfa por beta, pues quedan igualitas. Y lo único que las diferencia sería la región de convergencia. Me pareció que alguien quería hablar. Sí, profe, me escucha. Sí, sí, Lo que pasa es que usted dijo que cuando la transformada era un polinomio, sí, la señal era infinita, ¿cierto? Finita, perdón. finita, Pero correcto. pero en la diapositiva habían términos con z a exponentes negativos y a exponentes positivos. Y cuando uno desarrolla esa matemática ahí, igual no quedan expresiones mm, con z en el denominador y z en el numerador. A ver, mira Ahí en la que, chiricita, por ejemplo, cuando uno hace esas sumas de 6 al z a la menos uno, entonces es 6 sobre z, pues, y lo mismo menos uno sobre z2, y cuando uno hace toda esa matemática ahí resulta un fraccionario con z arriba y z abajo, no. sí, pero eso sería un desarrollo matemático que usted hace a las malas, pero aquí se ve claramente que hay un polinomio en Z, con potencias positivas y negativas. Claro, yo podría poner esto sobre 1, multiplicar, por ejemplo, por Z a la menos 2 arriba y abajo, y ya aparecería un polinomio. Tenés toda la razón. Perdón, un par de polinomios, numerador y denominador. Pero eso es forzar a esta respuesta de duración finita a parecerse a una función de transferencia convencional que tiene numerador y denominador. Entonces, ¿cómo Pero, distingue uno cuando le ¿cómo? llegue a uno la respuesta en forma de fraccionario? ¿Cómo distingue uno ahí que no pueda uno coger ese fraccionario, descomponerlo y llevarlo término a término para que también parezca un polinomio? Pues yo le digo tanto como esto, Salim, a ver si más vale es que a uno le entregan un HDZ de este estilo, aquí arriba a la derecha, más común, digámoslo así, más común es eso. A usted le entregan un HDZ así y usted ve cómo trata de expresarlo de manera aproximada en una forma polinomial. Eso sería más común, más que forzar un polinomio a parecerse a esto, ¿sí? Es lo contrario, yo tengo una respuesta IR de un sistema, de numerador y denominador, ahí está su filtro. Y usted dice, pero es que ese filtro puede ser inestable por razones que hemos hablado antes, ¿no? Por ser IR, tiene el potencial de volverse inestable, ¿sí? No solo porque los polos, no sé qué y tal cosa, sino también por el tema del redondeo y lo que hemos hablado. Entonces, en la práctica es más común que usted diga, voy a tratar de este polinomio, este par de polinomios numerador y denominador que me están entregando, voy a tratar de expresarlos en una forma polinomial, ¿sí? Llevarlo a una aproximación polinomial y de ahí entonces saco mi FIR, ¿listo? Lo contrario no es común, o sea, yo en la práctica no he visto nunca que, por ejemplo, mi proceso de diseño me entregue un solo polinomio, un FIR, y yo diga, voy a ver cómo lo acomodo para que me dé numerador y denominador. O sea, lo contrario no pasa, ¿cierto? Ya si usted quiere, ¿cierto? Lo podría hacer y ya entonces le quedaría una expresión numerador y denominador. Pero casi, casi le puedo decir que eso en la práctica no le va a parecer un problema de ese estilo, ¿sí? Además, porque los procesos de diseño en un caso y en el otro son muy diferentes. Cuando uno diseña un FIR,
sigue un proceso muy distinto al que tendría que hacer si quiere diseñar un IR, como sería el caso pues que estoy mostrando aquí arriba en la esquina, ¿ya? Pero de todas formas, sí hay un proceso de diseño en los FIR donde usted arranca de algo así. Usted parte de tener un IR ya diseñado y quiere un FIR parecido, un FIR equivalente. Por razones de estabilidad le conviene más tener el FIR. Por ejemplo, porque va a montar eso en un Arduino y sabe que el Arduino de pronto precisión no tiene mucha y le da miedo que quizás eso, después de estar funcionando un rato, ya no le trabaje bien, se vuelva inestable y demás, como hemos hablado antes aquí en la clase. No sé y le contesto, Salim. Sí, sí, ya. Gracias. Bueno, volviendo al cuento, pues entonces, ojo con el tema de la ROC. En mis tiempos, ¿cierto? Cuando yo vi este curso en el pregrado, el profesor que nos daba este tema nos anulaba pues el punto si usted no es, podía matarse haciendo pues la transformada y si no ponía la ROC, finalmente eso no estaba hecho. Para él eso no estaba calculado. Entonces, con la ROC es que logramos diferenciar, ¿no? Logramos diferenciar una transformada de otra. Incluso en temas causal y no causal. Entonces, volviendo pues y resumiendo, tenemos un sistema o una señal más bien causal, alfa a la n de n, ahí está la transformada, 1 sobre 1 menos alfa, z a la menos 1. Y la ROC, como pueden ver ustedes allí, es el exterior de un círculo de radio alfa. Aquí tengo una animacióncita a la derecha donde alfa vale 0.5. Y entonces se ve, ¿cierto? Que todos los puntos por fuera de ese radio de 0.5 pues son válidos y hacen converger la expresión. Entonces yo puedo evaluar cualquier punto z por fuera de ese circulito y es válido, pero no podría evaluar ninguno al interior del círculo. Listo. De una vez, y esto es bien importante para que lo tengan en cuenta, pues eso es un tema ya de, bueno, realmente hay dos temas allí, un tema de estabilidad y el tema de si existe o no existe una transformada de Fourier para esa señal que estamos considerando. Entonces, les cuento. Si esto fuera la respuesta al impulso de un sistema, o sea, ya no estoy hablando de una señal cualquiera, sino de un sistema como tal, ¿sí? Dicho sistema sería estable solamente si la ROC cubre el círculo de radio unitario. Listo. Esa es la prueba genérica de estabilidad en cualquier contexto. Señales causales, señales anticausales, señales bilaterales, señales de duración finita, señales de duración infinita. Ese criterio no falla en ningún caso. Un sistema es estable si la región de convergencia de la transformada de su respuesta al impulso, ¿cierto? Cojo la respuesta al impulso, saco la transformada, miro la ROC, ¿sí? El sistema será estable solamente si la ROC cubre el círculo de radio unitario, que aquí lo tengo planteado, lo tengo pintadito en línea punteada, no sé si se alcanza a ver. Entonces, por ejemplo, por redondear aquí pues el tema con la diapositiva, en este caso el alfa vale 0.5, ¿no? El alfa vale 0.5. Como el alfa vale 0.5, queda cubierto con la ROC el círculo de radio unitario. Y por tanto, entonces el sistema es estable. Póngale usted que voy a trabajar un ejemplo donde el alfa vale 3. ¿Sí? 3 a la n de n. Me quedaría en la ROC z mayores a 3. Z mayores a 3 no quedaría cubriendo el círculo de radio unitario. Por lo tanto, el sistema sería inestable. ¿Sí? Repito, ese criterio que acabo de nombrar es infalible en todos los contextos. Señales causales, anticausales, bilaterales, finitas, infinitas, todas, todo tipo de señales pues, de respuesta al impulso aplican y usted simplemente revise si la ROC cubre el círculo de radio unitario y con eso tiene para decirse el sistema es estable. Mire que 0.5 a la n por UDN es una señal que empieza en 1, 0.5, 0.25, 0.125.
O sea, esta señal va convergiendo a cero en el tiempo, lo cual es consistente con el tema, pues, con la definición que dimos ahorita de que esto era estable, ¿sí? Pero si fuera un 3 a la n, que fue el segundo ejemplo que di, sería 1, 3, 9, 27, 81. Esto va divergiendo. Entonces, perfectamente aplica, ¿cierto? El tema es consistente, pues el asunto de mirar la ROC y si se cubre el círculo de radio unitario es completamente consistente con lo que uno ve en la respuesta al impulso. Si esto fuera un 0.5 a la n, es estable, pero si es un 3 a la n, ya no es estable. Listo. En un segundo ejemplo tenemos una señal muy similar, ¿cierto? Menos alfa a la n por u de menos n menos 1, o sea, es una señal anticausal, ¿sí? La transformada es exactamente la misma, pero ahorita la ROC queda definida como el interior de un círculo de radio alfa. Ahí estoy resaltando pues que las transformadas son igualitas. Y acá en la animación de la derecha, pues definí alfa como 1,5. Entonces uno se pone a mirar, ¿cierto? Alfa 1,5 cubre, queda tapando, la ROC queda tapando el círculo de radio unitario. Entonces si usted en esta expresión mete menos 1,5 a la n, u de menos n menos 1, garantizado esta respuesta al impulso si fuera pues un caso de un sistema, sería estable. Listo. Téngalo en cuenta, es una regla que no falla nunca. Y no sé por qué, sobre todo a la gente de control que pueda estar escuchando, en control no la definen de esa manera, la definen distinto. A mí me enseñaron, por ejemplo, cuando vi mis cursos de control, unos criterios diferentes con respecto a cómo se establece la estabilidad a partir de la transformada Z. Y le dicen a uno, no, es que los polos tienen que estar dentro del círculo de radio unitario y cosas así. Todas esas reglas que le enseñan a uno se explican a partir de esa regla genérica que les acabo de mencionar. Pero realmente me parece más fácil analizarlo desde este punto de vista, ¿no? La ROC debe cubrir el círculo de radio unitario. Otra cosa que les cuento es que si uno va a calcular la transformada de Fourier, a partir de la transformada Z lo que toca es evaluar puntos en el círculo de radio unitario. Esa es la otra cosa que les iba a comentar ahí. Toca empezar a evaluar puntos dentro del círculo de radio unitario, o sea, por ese círculo solamente. De todo el plano Z solo miras el circulito de radio unitario. Si la ROC definitivamente no cubre ese círculo, la transformada de Fourier no existe. Esa señal no tiene transformada de Fourier. También para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando la ROC de una señal no cubre el círculo de radio unitario, si esa señal es una respuesta al impulso, el sistema es inestable. Y aparte de lo que dije, tampoco tiene transformada de Fourier. No sé si hay alguna pregunta ahí. Como ven, entonces el círculo de radio 1 es muy importante pues en el plano Z, toca estarlo mirando cada rato. Aquí tenemos un tercer ejemplo de una señal que es bilateral, ¿no? Entonces tiene la parte causal, este pedacito de acá. Tiene un término que es anticausal, que sería este otro pedacito. Yo hago, como ya me conozco las transformadas de señales causales y anticausales, paso directamente pues a la transformada Z aquí, ¿sí? En cada caso, con sus respectivas regiones de convergencia. Z mayor que alfa en el caso causal, Z menor que beta en el caso anticausal, ¿sí? La transformada Z, lo vamos a ver ahorita en las propiedades, es lineal. Entonces yo cojo y sumo las transformadas individuales. Yo conozco la de este pedacito, conozco la de este otro de acá. Entonces la sumo. Aquí están, ¿sí? Y para la ROC, como pueden ver aquí, hay una intersección. Esa es la intersección entre la ROC del primer pedacito con la ROC de la parte anticausal, ¿sí? Como pueden ver, entonces, la ROC quedaría definida como un anillo. Z mayor que alfa y al mismo tiempo Z menores que beta. Pues aquí alfa vale 0.5, beta vale 1,5. Tengo una señal bilateral cuya región de convergencia es un anillo, ese moradito que aparece allí. Ya dependiendo de los valores de alfa y beta, podría ser que el sistema no cubra el círculo de radio unitario, o sea, no sería estable si es el caso, no tendría transformada de Fourier. O puede ocurrir incluso, por ejemplo, póngale a alfa 2 y a beta póngale 0.1.
Puede ocurrir incluso que esta ROC no tengan intersección, ¿sí? El anillo no existe. Y en ese caso lo que uno tendría que decir es que la transformada Z tampoco existe, porque no hay ningún punto en el plano Z que satisfaga al mismo tiempo las dos condiciones. Mayor que 2 y menor que 0.1, pues no habría ningún puntico en el plano que pueda satisfacer eso, ¿sí? En este caso, pues como alfa es menor que beta, en este caso, si hay una región anular aquí que satisface simultáneamente ambas condiciones y entonces la intersección no da nula, ¿no? Y entonces la transformada Z existe. Bien. Vamos a hablar de propiedades. Me imagino que esto también lo habrán cubierto en algún curso anterior. Pero la idea es hacerlo siempre en el contexto pues, de problemas prácticos, ¿cierto? A la luz de un problema práctico. Ya la propiedad de linealidad la establecimos, ¿no? Si usted conoce la transformada individual de dos señales, x1 y x2 de n, como x1 de z y x2 de z, pues a la hora de hacer una combinación lineal, usted pasa casi que directamente a la transformada haciendo las combinaciones lineales de las transformadas. Y la ROC se calcula como la intersección de las ROC individuales de cada una de las transformadas que conocía inicialmente. Esa sería la propiedad. Esa propiedad la vamos a usar en el contexto de un problema que es muy común en electrónica, que es el problema del oscilador digital. Básicamente el problema se refiere a lo siguiente. Yo tengo, en electrónica es muy común tener la necesidad de generar señales de tipo sinusoidal o cosenoidal de la nada, ¿sí? Piensen los electricistas, por ejemplo, en un sistema que necesita seguir una referencia de frecuencia. Les cuento, en las redes de transmisión y hasta las de distribución, los operadores son muy celosos con la frecuencia. O sea, necesitan pues garantizar que la frecuencia, en este caso, para Colombia serían 60 Hz, esté muy cerca de los 60, o sea, que no se mueva, no recuerdo el margen pues, pero es un margen en porcentaje muy pequeño, menos del 1%. Porque cualquier movimiento más allá de ese margencito implicaría de alguna manera pues inestabilidades en el sistema y pues el potencial de un apagón pues y que se dañen elementos de la red y demás, por ejemplo los generadores. Entonces, ¿por qué he hecho todo este carretazo? Porque es necesario entonces tener una referencia, ¿no? Saber o tener una señal que efectivamente esté manejando 60 Hz, ¿sí? Para poderme comparar con ella pues a la hora de determinar el valor de frecuencia. Entonces, tiene que haber una tarjeta, por allá un circuito o un software que esté generando una señal a cierta frecuencia. En el caso de eléctrica ya lo expliqué. En el caso de control se podría pensar, por ejemplo, o más genéricamente, pues en electrónica, todos los sistemas de telecomunicaciones que tienen modulación análoga requieren una referencia, una moduladora, una señal cosenoidal o sinusoidal, ¿no? De pronto ya vieron Teleco, lo saben, ¿no? Para AM, para FM, para PM. Entonces, modulaciones clásicas requieren que usted tenga una señal, una portadora, perdón, una portadora que se construye como una señal sinusoidal, coseno o un seno. Entonces, ¿cuál es la idea del ejemplo, del ejercicio? Todavía no lo podemos resolver porque nos falta una propiedad, pero la idea es ¿cuál? Manejar un sistemita al que yo le aplique un impulso, ¿sí? O sea, le mando un 1, como para aprenderlo, para que arranque, ¿sí? Le mando un 1 y el sistema responde con un coseno puro o con una señal sinusoidal. Esto se llama un oscilador digital, ¿sí? Un sistema que usted le dice arranque y él empieza a generar una señal sinusoidal o cosenoidal de referencia. Es muy sencillo, ¿no? Una vez construido usted, repito, necesita el coseno de referencia, entonces manda el 1 para que él arranque y él ya sigue generando indefinidamente, porque eso es lo que está diciendo la ecuación aquí. La respuesta al impulso del sistema es un coseno a partir de tiempo cero, ¿sí? Un oscilador digital. La pregunta es, bueno, listo, ya sé para dónde voy, necesito un sistema que haga esto, pero ¿cómo me aprovecho de las propiedades que tengo aquí para poder generar esto?
y el ejemplo es hasta bonito y lo van a ver funcionando porque yo lo tengo hecho en MATLAB, ¿sí? Sin trampas, o sea, van a ver ustedes cómo trabaja esto. Genera, creo que fue un seno, no un coseno el que construí. Genera la señal perfecta, ¿cierto? Sin ningún tipo de distorsión, indefinidamente hasta que usted decida apagar el sistema. Entonces, para poder desarrollar eso, vamos a pasar a otra propiedad. Como dice ahí, esto es un oscilador digital, ¿sí? Vamos a generar un oscilador digital, pero antes necesitamos una segunda propiedad, que es la propiedad de corrimiento en el tiempo. ¿Qué dice la propiedad? Que si usted tiene un x de n transformado, se convierte en x de z. Si luego necesita transformar la señal desplazada en el tiempo, y esto es una cosa importantísima, la transformada z, y por eso también es muy útil, el desplazamiento en el tiempo de las señales se convierte en una exponencial aquí multiplicada por fuera. Entonces ya le conoce la transformada de x, pues va y póngala allí, ¿sí? Y como ya la señal venía desplazada, pues simplemente póngalo en z a la menos k adelante, que eso representa en el dominio z el desplazamiento en el tiempo que usted hizo. Las ROC son las mismas, si no recuerdo mal, exceptuando de pronto el 0 o el infinito, pues porque de pronto ese z a la menos k le indetermina, ¿cierto? En 0 o en infinito la transformada que tenía originalmente. Pero prácticamente la ROC se conserva, termina siendo la misma. ¿Esto por qué es útil? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la convolución, voy a escribirla acá. La convolución, que es la operación que usamos para sistemas FIR. Ahí no puse límite, ¿cierto? Sería menos infinito, infinito, bueno, para la K y todo el cuento. La convolución se expresa con una sumatoria de un montón de desplazamientos de la X, ¿sí? Para sistemas FIR. Y si usted me escribe una ecuación en diferencia genérica, hay un montón de desplazamientos de X y un montón de desplazamientos de Y, de la propia salida, porque las ecuaciones en diferencia son recursivas, si ustedes recuerdan. Entonces, esta propiedad lo que me permite es despejar o agrupar, ya sea en una convolución, ya sea en una ecuación en diferencias, despejar las cosas y poder obtener la función de transferencia, ¿sí? De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí hay una representación de la ecuación en diferencia genérica, ¿no? Uno generalmente la escribe como y de n igual a la sumatoria de las historias de las x menos la sumatoria de las historias de las y. Aquí lo que se ha hecho es agrupar el y de n en este lado, ¿cierto? El término que estaba aquí restando se pasó aquí a sumar y queda incluido el término a sub 0. A sub 0 por y de n, ¿sí? Donde a sub 0 vale 1. Entonces, a pesar de que no se ve la forma que hemos hablado antes, esta es la misma ecuación en diferencia, sino que se agruparon todos los y y todos los x. Todos los x a este lado, todos los y a este. La sumatoria de la y, para que revisen luego el material que les he compartido, en la forma convencional de representación, la sumatoria arrancaba con k igual a 1. A sub 1 yn menos 1, a sub 2 yn menos 2. Lo que hemos hecho es incluir el y de n también, meterlo aquí adentro, ¿cierto? Con una sub 0 que vale siempre 1, entonces sería a sub 0 por y de n. ¿Listo? Entonces no le ponga misterio a esto, que esta es la misma expresión que hemos venido trabajando de manera genérica para ecuaciones en diferencia. Si yo aplico la propiedad de corrimiento en el tiempo, me queda esta expresión. Simplemente hago lo que dice aquí arriba, ¿no? Cada que haya un desplazamiento en el tiempo para la señal Y o para la señal X, eso equivale en el dominio Z a tener esta exponencial aquí por fuerita. Z a la menos K Y de Z o Z a la menos K X de Z, ¿sí? Y realmente como X de Z o Y de Z no dependen de K, yo los puedo sacar de la expresión y despejar lo que se llama la función de transferencia, que viene en la próxima diapositiva. Véala, aquí está. Saco el Y de Z, saco el X de Z, los despejo y me queda esta expresión. ¿Sí? Esa expresión que está ahí encerrada, esta expresión de acá, representa la función de transferencia de un sistema IR genérico.
polinomio numerador y polinomio denominador. ¿Sí? Tengan en cuenta, esto es muy importante, así como hacíamos con la convolución que explicaba ahorita, que si en mi proceso de diseño yo ya llego y obtengo los polinomios numerador y denominador, ya tengo los coeficientes, tengo los a's y los b's para ir a implementar la función de transferencia, la ecuación en diferencias. ¿Sí? Ya está listo, o sea, miro cuáles son las constantes que acompañan aquí a la z en el numerador y cuáles son las constantes que acompañan a la z en el denominador, y esas ya son las constantes que tengo que ir a poner en la expresión en el dominio del tiempo para montar el filtro, para montar el oscilador, en el caso del ejemplo que estaba hablando ahorita. Entonces, así como pasa con la convolución, las constantes de esas expresiones en z son básicamente la que necesito para ir a montar el sistema. Listo. Eso es bien importante. Y lo otro es, como les digo, pues ya básicamente aquí está. Desde la ecuación en diferencias pasamos a la función de transferencia directamente. Y al contrario también vale, ¿no? Si a mí un comando en MATLAB me dice que hay una herramienta de diseño de filtros que me dice, vea, la función de transferencia de su filtro es tal polinomio denominador y tal polinomio del denominador para z. Casi que ya el toolbox de MATLAB me está diciendo, vea, vaya a monte el filtro, así como con estas constantes que le estoy dando. ¿Sí? Y todos esos comandos de diseño de filtros que tiene MATLAB implementados, básicamente operan así. Cuando uno le dice diseño un filtro Butterworth, por ejemplo, MATLAB le bota dos vectores, el vector B y el vector A. Suponiendo que usted entiende que ese vector B y vector A son los coeficientes de esa función de transferencia en el polinomio numerador y denominador, y al mismo tiempo también son las constantes que uno tiene que meter en la ecuación en diferencias a la hora de montar el filtro. No sé si eso se entiende, pues. Mucha gente se enreda con esto, espero que quede claro. Que las constantes sirven tanto para la función de transferencia, sea así como una fracción o sea un polinomio, en el caso FIR, ¿sí? Sirven para esto, pero también son las mismas constantes que yo tengo que ir a usar a la hora de montar el sistema, a la hora de montar el filtro, a la hora de montar una convolución o una ecuación en diferencias. Esas constantes se conservan. Lo único es tener cuidado con el orden, ¿no? A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, B sub 0, B sub 1, B sub 2. Ya con ese orden claro, no tiene ningún problema y el filtro le tiene que funcionar. Entonces, habría que sacar la transformada z, pues para montar el oscilador, sacar la transformada z de un seno o de un coseno. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Cómo saco yo la transformada z de un seno o de un coseno? ¿Cómo hizo este man para pasar de aquí a acá? ¿De dónde sacó estas expresiones numerador y denominador para su transformada z? La respuesta es que el seno y el coseno se pueden expresar como sumatorias del tipo alfa a la n, u de n. ¿Alguien me ayuda allí? Porque yo estas sí las puedo transformar muy fácil, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se calculó esta transformada z para el seno? Bueno, si ustedes recuerdan esa expresión de Euler, uno puede expresar un seno como un medio de una exponencial, ¿cierto? Compleja, eh, con potencia, con exponente positivo más un medio de la misma exponencial con exponente negativo, ¿sí? Al despejarla así, simplemente aplico la transformada que ya tengo calculada por allá antes en las diapositivas, para esta expresión que tengo aquí arriba a la derecha, ¿sí? Y al final mato las partes complejas, reagrupando todo. Ese proceso está en el libro, no lo voy a seguir aquí pues porque nos tomaría tiempo. Pero ese proceso está en el libro y al final aquí está la expresión, ¿sí? Aquí está la expresión. Ya tengo numerador y denominador. Y es más, le voy a poner los nombrecitos aquí a las constantes. En este numerador, como eso está por z a la menos 1, esta constante de acá arriba se llama B1. ¿Sí? Este 1 de acá se llama A sub 0 porque tiene z a la 0. Este segundo de acá también es una constante, se llama A sub 1. Y este último 1 de acá se llama A sub 2.
¿Qué significa esto? Ya tengo diseñado el oscilador, solo es montarlo. Ya tengo las constantes. Lo único que necesito es conocer la frecuencia a la que quiero que oscile mi sistema, ¿cierto? El F sub 0, entonces calculo seno de 2 pi F0 sería B1. A sub 0 sería 1, A sub 2 sería 1 también, y A sub 1 sería menos 2 coseno de 2 pi F0, o sea, la frecuencia que necesito. Monté eso en código. Véalo, aquí está. Voy a hacer un gráfico para 500 muestras. Digo que el F0 es 1 sobre 100. O sea, va a tener un periodo de 100 muestras. En este caso. B sub 1 lo hago valer 2 pi F0, como decía la diapositiva anterior. A sub 1 es menos 2 coseno de 2 pi F0. A sub 2 es 1. Y A sub 1 pues lo dejo en 1, que es implícito ahí, ¿cierto? Ese no tengo que... A sub 0, perdón. No necesito ponerlo porque ese está implícito. Y monto la ecuación en diferencias. ¿Cómo es la ecuación en diferencia? Vea, la ecuación en diferencia es y de n es igual a b sub 1 x de n menos 1 menos a sub 1 y de n menos 1 menos a sub 2 y de n menos 2. Eso es lo que dice la ecuación en diferencia, ¿no? Es una sumatoria de historias de las x y una sumatoria de historias de las y. Ahí están, ¿cierto? Y usted puede verificar en el código que eso es lo que yo estoy montando aquí. Aparte de las constantes que uno las puede calcular a priori, en ninguna parte estoy usando un seno o un coseno para calcular la señal de salida. ¿Sí? O sea, usted no necesita que este oscilador tenga referencia de un seno o un coseno. Esto se hace con puras sumas y restas. Yo no sé si recuerdan el ejemplo de la raíz cuadrada. Que la raíz cuadrada con puras sumas y restas hacía el cálculo de la raíz sin tener que recurrir pues a alguna serie para converger la raíz y todo este cuento. Esta es la misma cosa. Con puras sumas y restas, que serían estas que tenemos aquí, con puras sumas y restas se está calculando el seno en tiempo real. ¿Listo? Si uno va y mira, el resultado pues es un seno perfecto. Yo les voy a mostrar, aquí lo tengo, voy a mostrarles el programita corriendo pues para que vean que no es mentira. Vamos a abrirlo acá. Oscilador. Véalo aquí. ¿Sí? Vuelvo y repito, es el mismo código que ustedes ven en la otra diapositiva. Lo bonito de esto es que esto, si usted quiere que siga oscilando indefinidamente, lo hace con un primer estímulo que es x igual a 1, o sea, el impulso. La primera vez se hace esto. Mire que después de la primera vez, ese impulso ya empieza a valer 0. O sea, un mero unito que le alimento a esto como entrada una única vez y ya de ahí en adelante el sistema genera una oscilación indefinida. Aquí veo diferente porque le cambié, ¿cierto? Le cambié la frecuencia. Pues aquí son 300 muestras para un periodo, ¿cierto? Pero si yo cambio acá, por ejemplo, por 100, que era como tenía originalmente el código, se genera pues el seno a la frecuencia que yo la estoy sintonizando, pues la referencia que yo necesito. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Es una aplicación muy gráfica, ¿cierto? Muy bonita, de dos propiedades que son súper valiosas en la transformada Z, la lineal. Si la propiedad lineal hubiera podido juntar las dos exponenciales complejas, ¿no? Para generar una expresión real. Y la propiedad de desplazamiento en el tiempo, que me permite a mí derivar directamente de la función de transferencia las constantes que necesito para implementar la ecuación en diferencias, que es la que están viendo acá.
Bien. Hay otras propiedades, por ejemplo, uno puede escalar en el dominio Z, ¿sí? Escalar en el dominio Z, que es que multiplicando cierta señal cuya transformada ya conozco por alfa a la n, ¿sí? Se hace un escalado de todo el plano Z por alfa a la menos 1. Y eso puede ser útil, por ejemplo, para sistemas que no son estables inicialmente, pero multiplicándolos por esta señal se pueden convertir en estables, ¿sí? La ROC cambia y queda escalada también por alfa, como pueden ver acá. Esta es una ROC genérica, no es como un anillo, o sea, puede ser una señal bilateral. La que estamos viendo acá es una ROC genérica. Pero si usted tapa la mitad, por ejemplo, pues, por ejemplo, no vemos esta parte, aquí estamos viendo una señal anticausal, ¿no? Entonces, para trabajar todos los casos de una vez, trabajamos o manejamos un anillo, ¿sí? Aquí teníamos la transformada Z, la ROC de una transformada bilateral, ¿sí? Y lo que me dice la propiedad es que al hacer este escalado en el dominio Z, pues también queda escalado, como pueden ver acá abajo. El anillito queda escalado también por alfa, tal y como se muestra acá. Si usted invierte una señal, la inversión de una señal provoca, como pueden ver acá, cuando invierto x de n, conociendo su transformada original, lo que ocurre es que la transformada z hay que evaluarla en z a la menos 1, ¿no? O sea, se invierte, aquí se está invirtiendo el orden, aquí lo que se hace es una inversión multiplicativa, ¿no? Entonces en vez de z tenemos que tratar todo con 1 sobre z. Y eso también se ve reflejado en la región de convergencia, como pueden ver acá, ¿cierto? Como he invertido a z por z a la menos 1, pues los límites del anillo que estamos considerando como región de convergencia, también hay que invertirlos. Tenemos la propiedad de derivadas, básicamente la derivada, más bien, cuando se multiplica la señal x de n por n en el dominio del tiempo, eso tiene un efecto de derivada en el dominio z. Eso también ocurre para la transformada de Fourier, pasa también allá en el dominio de la frecuencia. Entonces, nx de n transforma en menos z de x de z, conservando la misma ROC. La ROC no cambia. Esto se usa mucho, o yo lo he visto que lo usan, en el contexto de sistemas que son resonantes para determinar los puntos de resonancia. O sea, cuando hay una respuesta muy fuerte de un sistema ante una frecuencia. Es como la propiedad del dominio de la frecuencia es similar a esta o muy parecida. Yo puedo, en vez de calcular la transformada de Fourier de x de n, la calculo de n por x de n, sabiendo que hay una derivada implícita. Eso me permitirá de alguna manera establecer los puntos críticos. No sé si me explico, pues. Pero para encontrar esos puntos críticos es más conveniente tener la derivada que la transformada en sí. Y ahí de los puntos críticos, entonces evaluar si hay una resonancia en alguno de esos puntos. Por resonancia entiendan pues que alimentando el sistema a esa frecuencia, la respuesta del sistema es muy violenta, ¿no? Es muy fuerte y tiene el potencial de pronto de dañar alguna parte o de generar algún peligro. Esta es bien importante, la propiedad de convolución. Conociendo las transformadas de x de 1 de n, x de 2 de n, la convolución en el tiempo se ve como un producto en el dominio de la frecuencia. Y si fuera correlación, la correlación en el tiempo se ve como el producto de x de 1 de z por x de 2 de z a la menos 1, porque si ustedes recuerdan, la correlación es la misma convolución, pero con la segunda señal invertida en el tiempo. Esas propiedades las hablamos cuando presentamos el tema de correlación el año pasado. Entonces, si en vez de convolución necesito hacer una correlación, pues haga la misma convolución, pero invierta a x de 2. Cambie el orden a x de 2 en el tiempo. Eso se ve reflejado en este pedacito de acá a la hora de hacer la correlación en el dominio z. Hay que poner un x de 2 de z a la menos 1. Para la multiplicación, sí me parece que aquí sí es complicarse, ¿cierto? No simplifica nada. Conozco x de 1 de n,
y x de 2 de n. Me dicen hay que multiplicarlas en el tiempo, pues se hace multiplicación punto a punto. Esto puede no ser muy complejo. Pero en el dominio Z sí hay que hacer una integral de contorno. La integral de contorno no se puede salir de la región de convergencia, ¿sí? Y se hace en estos términos de acá. Realmente yo utilidad práctica para esta propiedad no conozco mucha. También hay un tema de valor inicial que puede ser útil a la hora de ver si la transformada Z que uno calculó está bien, ¿cierto? Si funciona. La única condición que deben tener en cuenta, pues, para que esto trabaje es que la señal tiene que ser causal, ¿sí? Entonces, lo que dice la propiedad es que siendo la señal causal, si usted pone a Z a converger a infinito, en la transformada le tiene que dar el valor de X evaluado en tiempo cero. Esta es una propiedad, pues, particular de las señales causales. Entonces, el límite cuando Z tiende a infinito de la transformada converge a X de tiempo cero. Entonces, es una pistica, es una buena forma de verificar si la transformada que yo le he calculado a una señal está correcta o no. Aquí hay algunas propiedades útiles. Es una tabla que copié del libro, básicamente. Casi que están resumidas todas las que hemos visto hoy. Por aquí están los osciladores, por si les interesa de pronto montar alguno para verificar. De hecho, en la 10 está el oscilador que montamos aquí en clase, el que les mostré ahorita funcionando, ¿sí? Y hay unos osciladores, pero ya con una R a la N adelante, ¿cierto? Ya serían osciladores atenuados. O sea, oscilaciones que en el tiempo van convergiendo a cero o incluso que van divergiendo, pero esas no son como de tanto interés. Bien, yo les comentaba ahorita que la posición geométrica de los polos y de los ceros tiene significado en términos de la respuesta, ¿sí? Y aún más en términos de la respuesta de frecuencia. Tengo un par de programitas que desarrollé, ¿cierto? Que muestran eso. Para un polo sencillito y para un sistema que tiene dos polos complejos conjugados. Entonces, quiero mostrárselos funcionando. Ustedes pueden jugar después porque los voy a compartir. Uno se llama polo simple, que es el que estaba ahí en la diapositiva. Entonces, ahí lo están viendo, ¿no? Ese polo se va a mover a lo largo del eje real, un polo sencillo, entonces no tiene contraparte conjugada. Entonces lo voy a mover por este lado, así por este eje, ¿sí? Entonces voy a empezar a moverlo, por ejemplo, a la derecha. Y van viendo ustedes cómo la respuesta en el tiempo cambia en función de la posición del polo. Van a ver también que apenas el polo se salga del círculo de radio unitario, que es ese que está marcadito allí, empezamos a tener una respuesta inestable. Faltaría, ¿cierto? Esto nos faltaría un tercer gráfico en este programita que muestre la respuesta en frecuencia. Cómo se comporta en frecuencia, ¿no? O sea, esta es la respuesta en impulso con un solo polito. ¿Dónde está ubicado el polo? Y faltaría ver en el dominio de la frecuencia qué es lo que pasa. Pero miren que apenas yo me salgo del círculo de radio unitario, aquí estoy dentro del círculo, aquí estoy fuera del círculo, ahí mismo la respuesta en el tiempo empieza a diverger. Ese es el criterio clásico, por ejemplo, que me enseñaron a mí, ¿no? Si yo necesito que el sistema sea estable, todos los polos tienen que estar adentro del círculo de radio unitario. Listo. Aquí todos los polos pues son uno. Y miren cómo en la medida en que yo me atrevería a decir, si ustedes no se coincidan, que cuando este polito está aquí como a la derecha, la respuesta es lenta. Esa es la conclusión que yo saco. No hay transiciones como tan bruscas. Vamos a moverlo para la izquierda. Entonces me muevo para acá.
Y observen cómo aquí las transiciones son mucho más bruscas, ¿no? Pasamos de un valor positivo a uno negativo, a otro positivo, ¿sí? Pero sigue siendo estable, ¿no? Sigue convergiendo a cero. Ya por acá, cuando me voy a salir, estoy a punto de salirme del círculo de radio unitario, veo cómo por fuera ya tengo es una divergencia. O sea, ya se volvió inestable el sistema. Entonces, para resumir mucho, aquí ya no es lo mismo, no es decir, es estable si está a la derecha o inestable si está a la izquierda, no, nada de eso. La estabilidad es mantener a todos los polos dentro del círculo de radio unitario porque así la ROC cubriría ese círculo. Esa, digamos, es la conclusión de lo que estábamos hablando ahorita temprano. Y más bien, si está a la izquierda, tenemos transiciones muy bruscas en la señal, o sea, alta frecuencia. Asocia la izquierda del plano Z con alta frecuencia. Y si está a la derecha, baja frecuencia, o sea, ya no son tan bruscas las transiciones, son más suavecitas. Baja frecuencia, alta frecuencia. Igual también hay un programa que se llama Polo Doble. En este caso estamos hablando ya de dos polos complejos conjugados. Voy a ponerlos por acá primero. Subirle un poquito el radio. Nuevamente, pues, para no perder, notar corriente en esto, si el radio es mayor que 1, van a ver ustedes cómo tenemos un problema ya de divergencia y eso empieza a crecer sin límites. ¿Sí? Entonces yo lo voy a mantener aquí en un radio menor a 1 para no... Por acá. ¿Sí? Y una cosa muy importante entonces es, para que lo tengan en cuenta, no sé si esto lo han visto en cursos anteriores, pero es una de las claves, digamos, del proceso de diseño de filtros es que una variable geométrica en este dominio Z, que es la posición angular del polo, se convierte en una variable de frecuencia. Entonces, el ángulo de estos polos es cercano a cero. Incluso llevémoslo a cero del todo. Ahí está. ¿Sí? Ángulo cero. Lo que voy a hacer a continuación es empezar a mover el ángulo de 0 a pi. Este par de politos van a empezar a rotar aquí, tanto por el lado positivo como por el lado negativo. ¿Sí? Entonces, yo les comentaba ahorita, baja frecuencia, cero, ángulo cero. Alta frecuencia, ángulo pi. Eso es el equivalente a decir frecuencia 0 y frecuencia 0.5. Baja frecuencia aquí, voy corriendo, voy recorriendo esto, la frecuencia va aumentando y llego a su punto máximo de rango fundamental porque omega máximo es pi, ¿no? Si f se mueve entre menos 0.5 y 0.5, omega se mueve entre menos pi y pi. Entonces, asocie la posición angular del polito, ¿cierto? El ángulo del polo, asócielo con omega, porque eso es lo que se hace realmente. El ángulo y el omega vienen siendo lo mismo, tiene un significado geométrico acá. Faltaría el gráfico de la frecuencia, que es lo que estaba comentando ahorita, pero el ángulo del polo termina siendo el valor de frecuencia que estoy considerando. Entonces, voy a empezar a mover ese ángulo. Ahí está moviéndose. Estamos haciendo el recorrido por diferentes valores de ángulo, ¿cierto? El polo se va moviendo. Y van a ver ustedes que cuando ya estoy por allá, bien a la izquierda, pues tenemos unas transiciones muy bruscas, lo que implica muy alta frecuencia. Esta sería la frecuencia máxima. ¿Sí? Mire cómo cambia de signo alternadamente, o sea, está oscilando súper rápido la señal. O sea, ahí estaríamos en alta frecuencia. Le moví el ángulo de 0 a pi. Yo tengo una preguntita para que me ayuden un poco con la respuesta. Y es, mire que yo al omega, ¿cierto? Al ángulo, lo dejé de 0 a pi. En mi programa, ¿cierto? Solo le di ese recorrido. ¿Qué pasa si a mí me da por seguir aumentando el omega más allá de pi? ¿Quién me ayuda?
Supongamos que yo en la definición del programa, ¿cierto? Ustedes más o menos lo saben. Esto se llama slider. Este controlcito que hay acá abajo se llama slider, en el que uno puede cambiar gradualmente cierto el valor de un parámetro pues, que necesita modificar en su programa y tal. Yo al slider finalmente le termino dando significado de 0 a pi. ¿Qué pasaría si a mí me da por seguir dando la vuelta? O sea, pongo valores de omega de ángulo más allá de pi. Por ejemplo, ese recorrido no de 0 a pi, sino de 0 a 2 pi. Porque aquí ya en pi frenó, ¿no? Ya llegó al límite. Pero pongamos, repito, que yo decido, ¿cierto? Tengo la idea de seguirle aumentando el valor a omega, al ángulo más allá de pi. ¿Alguna idea? Profe, de pronto que se empiece a repetir más la gráfica, pero como invertida, porque los puntos en sí están cambiando, ¿no? Pero volviéndose. Eso es, Diana Isabel, perfecto, esa es la respuesta. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo definía el rango fundamental? Que si yo me pasaba de omega más allá de pi, la respuesta era alias. ¿Y alias qué es? Básicamente lo mismo que ya había calculado, pero en un orden contrario. Lo que acabo de escribir, Diana Isabel. ¿Sí? Si yo me voy a ángulos mayores que pi, pues estoy pisando alias. Porque es que aquí está clarito que el rango realmente solo se mueve de 0 hasta pi. Ir más allá de pi sería, como bien describe Diana Isabel, como tratar de devolverse, ¿no? Ahí estaría de pronto incluso, ¿cierto? A pesar de que me estoy devolviendo, eso podría ser la representación de lo que ocurre cuando supero el ángulo de pi. O sea, tengo lo mismo, el mismo resultado. Y si en vez de dar una vuelta completa me da por dar 5 o 6 vueltas, tengo repeticiones de lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí está clarito, ¿cierto? De manera geométrica explicado el fenómeno del alias. Cuando llego a pi, en este punto, cuando llego a pi, si a mí me da por seguir incrementando el valor de frecuencia, empiezo a pisar o a recorrer componentes que ya he recorrido, o sea, que ya tengo claros. Porque en el rango fundamental de 0 a pi ya los pisé. Esa es la respuesta, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, como les digo, de pronto aquí lo que hace falta, y creo que lo pienso proponer como un punto de laboratorio, es una tercera gráfica, ¿no? Donde me diga, vea, la respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia, la del impulso ya está pintada allí. La respuesta en frecuencia para ese sistema con eje polito es tal. Y ahí sí que se van a dar cuenta ustedes, pues, que cuando el polito está aquí a la izquierda, como está en el gráfico, eso es un paso alto. Si el polo está aquí a la derecha, eso es un paso bajo. Si está por acá en puntos intermedios, es un pasabanda. Uno lo ve clarito ya cuando tiene ese gráfico de respuesta en frecuencia. De todas formas, los dos programitas los voy a pasar para que los tengan. Incluso de ahí se pueden guiar para empezar a construir el del laboratorio. Bien, hay una necesidad de calcular la transformada Z inversa. Ahorita lo vamos a hablar un poco. Formalmente, matemáticamente, la transformada Z inversa se calcula con una integral de Cauchy, que es esa que está definida allí. Nuevamente es una integral de contorno. Ese contorno no se puede salir de la ROC, ¿cierto? Y se coge x de z por z a la n-1 para integrar. Yo realmente creo que si he calculado esa integral una vez es mucho, cuando estaba pues en mi curso de posgrado de procesamiento de señales. Y en este momento no sabría cómo calcularla, dependiendo pues de x de z que me entreguen. Porque realmente la transformada z inversa no se calcula normalmente de esta manera. Es muy complejo, es analítico, o sea, lo hace uno en papel, pero no se puede automatizar el proceso. Entonces es complicado. Bueno, sí se puede automatizar, pero también es muy complejo automatizarlo. Entonces, no es como la herramienta por defecto para este tipo de situaciones en las que uno quiere calcular la transformada Z inversa. ¿Por qué complicarse? O sea, ¿para qué calcular una transformada Z inversa? Hay dos razones principales. Una es que la transformada Z inversa
me da directamente la respuesta al impulso de mi sistema. ¿Sí? Si a mí me dan el h de z, yo logro pasar al h de n, ya tengo la respuesta al impulso. Y como ustedes saben, tener la respuesta al impulso pues, me permite hacer convoluciones o aproximaciones y el sistema es ir. Entonces es interesante, ¿cierto? Puede ser útil del h de z poderme pasar al h de n. Entonces esa es una razón. Y lo otro es que hay una forma algorítmica, ¿cierto? Una forma metódica, con pasos para calcular la transformada z inversa, que son las fracciones parciales. O el uso de la ecuación en diferencia correspondiente a CH de z. Y si uno sigue estos dos métodos, ahí sí no es complicado, eso es muy fácil. lo puede uno hasta programar. Entonces tendrías un HDN directamente del h de z que puede ser calculado de manera automática. Entonces ahí sí no habría tanta complejidad pues asociada al cálculo de la inversa. Entonces para la transformada z inversa pues tenemos dos métodos prácticos, estos sí son de uso común. El primero de esos métodos es la expansión en series, también le llaman división sintética, vamos a ver ahorita, ¿sí? Y el segundo método es el uso de fracciones parciales, que seguro este sí lo conocen. No sé si el primero lo conocen, pero el segundo sí es seguro porque esto se ve en todos los cursos de matemáticas especiales. De todas formas, a la hora de la verdad, pues no, ninguno de los dos es complicado, como les digo, uno lo puede automatizar. Tanto se puede automatizar que MATLAB está hecho así, ¿cierto? Uno puede calcular la inversa aproximada, porque realmente este primer método sería una aproximación, o calcular la inversa por medio de fracciones parciales. No sé si alguien conoce el comando. A mí se me escapa en ese momento el comando que me calcula las fracciones parciales, pero hay un comando ya. Se le pasa numerador y denominador de la función de transferencia y el comando le pasa las constantes de las fracciones parciales. ¿Alguien recuerda el nombre del comando de pronto? Bueno, ahí les queda de tarea. Entonces, vamos a mirar el método por expansión, ¿sí? Es una aproximación, repito. Era algo que le contestaba a Salima ahorita temprano, ¿no? Es común en la práctica que usted tenga un h de z dado por una función de transferencia dada por este numerador y denominador, y que usted quizás quiera aproximar eso con una serie, ¿no? Aproximar esto con un único polinomio. Es algo así como tener el sistema IR original y aproximarlo para convertirlo en un FIR. Muy similar al original, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo de esto obtengo un único polinomio que aproxime, ojalá con buena precisión, esto de acá? La respuesta es, resuelva la división, calcule la división, ¿cierto? Y calculando la división en la medida en que el residuo le vaya dando pequeñito, vaya disminuyendo en magnitud el residuo, es porque usted está aproximando mejor y mejor esta expresión que tenemos aquí. Entonces, se va a hacer la división, ¿cierto? Tal y como se explica también en el libro, se pone como si fuéramos a dividir los dos polinomios normalito, ¿cierto? Como vemos aquí, la señal es causal. Mírenlo, aquí está. Z mayor que 0.7, o sea, el exterior de un círculo. Esa es la ROC típica para un sistema causal. Y para sistemas causales, yo lo que necesito es que el cociente dé potencias negativas. Entonces, organizo los polinomios así, en orden descendente. Z a la 0, Z a la menos 1, Z a la menos 2. Igual aquí el polinomio denominador queda en orden descendente. Z a la 0, Z a la menos 1, Z a la menos 2. Y empiezo a calcular el cociente, ¿no? Voy a eliminar, con este polinomio del denominador, voy a eliminar este unito que está acá. Ahí está muy fácil, pues, y el ejemplo es de juguete. Pongo un 1, ¿no? Un 1 por todo esto da
para eliminar este primer 1 de aquí. Entonces, ahí está marcando pues que los polinomios se dejan en el orden original porque la ROC marca un sistema que es causal. Hay un segundo ejemplo donde la ROC es anticausal, entonces se invierte el segundo polinomio. Ahorita lo vamos a hablar. Pero por ahora lo dejamos así. Voy a eliminar el primer 1, pongo un unito, 1 multiplicado por todo esto, se le resta este primer 1 de acá, el resultado es 0, menos z a la menos 1 y menos 0.21 z a la menos 2, o sea, negativo estos dos términos que aparecen aquí. Entonces, en segunda instancia, lo que toca eliminar es el menos z a la menos 1. Otra vez es muy fácil porque aquí hay un 1, entonces pongo como segundo término un menos z a la menos 1. Menos z a la menos 1 por todo esto permite eliminar este primer término y luego restar lo demás, pues me queda 0.79 z a la menos 2, o sea que el siguiente término es obviamente 0.79 z a la menos 2, lo cual me permite eliminar este término de acá, ¿sí? Pero 0.79 z a la menos 2 por z a la menos 1 da 0.79 z a la menos 3. Y aquí no sé cuánto da, pues según eso da 16.59 z a la menos 4. Entonces 0.39 z a la menos 3, restado de esto da menos 0.58 z a la menos 3. Y seguimos allí, ¿cierto? Seguimos calculando términos y términos. La buena noticia es que si el sistema es estable, esa es una garantía, ¿sí? Si el sistema es estable, estos residuos van convergiendo a 0. Los residuos empezaron valiendo 1 en magnitud. Ya por aquí vamos en 0.41 y esto va a seguir convergiendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en resumen? Luego de hacer la división. Tenemos un polinomio, ¿sí? Que aproxima esta fracción. Y en la medida en que yo tenga más términos acá, la aproxima mejor, porque el residuo va convergiendo a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un FIR, o sea, un polinomio que aproxima a unir, o sea, una fracción. ¿Con cuánta precisión? Pues depende de usted cuántos términos va a calcular acá, hasta dónde va a llegar en este proceso, cuántos elementos va a calcular en el cociente. ¿Sí? Ya es una cosa que usted define, ¿cierto?, en cuanto a la precisión que desea de la aproximación FIR que está haciendo. Voy a parar allí. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? ¿Pregunta? Profe, ¿usted cómo sabe hasta dónde seguir? Hay unos criterios, ahorita vamos a ver que se puede hacer menos difícil que una división sintética de estas. Hay unos criterios basados en energía y hay uno más sencillo basado en magnitud. El basado en magnitud puede ser, por ejemplo, mire, usted arrancó con coeficientes de orden 1, ¿sí o no? Uno por acá, otro 1 por acá. Decir, por ejemplo, cuando los coeficientes en el cociente que estaba aproximando sean, por ejemplo, del 1% del valor original, 0.01 y demás, pues ya son despreciables con respecto a estas magnitudes de acá. No podría decir pare ahí. O sea, ya no necesita seguir calculando coeficientes, ya van a seguir muy pequeñitos de ahí en adelante. ¿Ya? Eso fue tema de laboratorio el semestre pasado incluso. Yo los ponía que definieran ustedes su propio criterio. Profe, gracias, listo. En todo caso, para que redondeemos el ejemplo, yo podría decir, mire, el h aproximado de n, ya para hacer convolución, ¿cierto? Es 1 menos 1, 0.79 menos 0.58. Un FIR de 4 términos. Puede que la aproximación todavía no sea muy buena. 4 términos es poquito, ¿no? Para aproximar este sistema. Pero lo que quiero que vean es que del polinomio saque de una ya los coeficientes. Y si esto fuera un filtro, por ejemplo, yo podría filtrar aproximadamente similar a como estaba filtrando con este sistema IR, simplemente haciendo la convolución con este vector de 4 muestras.
Ese es, digamos, el potencial de este método, ¿no? Tengo un FIR aproximado con el que hago convoluciones, que va a ser siempre estable. Tengo un FIR aproximado para un sistema que originalmente era I. Bien. Otra forma de verlo que es mucho menos dispendiosa, digamos, que pones a hacer divisiones, es tratar el sistema como un sistema IR normal. Véalo, aquí está. Tengo y de z sobre x de z, numerador sobre denominador, ¿cierto? Estos coeficientes, recuerden, son también los coeficientes de la ecuación en diferencia, pues, para el sistema IR. Este es A sub B, perdón. Este B sub 0, esta constante A sub 0, esta es A sub 1 y esta A sub 2. Pues monto la ecuación en diferencia, vean, y de n igual a x de n menos A sub 1, y de n menos 1, menos A sub 2, y de n menos 2. Y aplico un impulso con condiciones iniciales nulas. Haciendo eso, la respuesta es, lo hice MATLAB, ¿sí? De paso, al comando impz hace eso. Numerador es 1, denominador las tres constantes, y quiero que me calcule 7 términos. Y observen cómo da los mismos primeros 4 que tenía calculados ahorita, y 3 más. O sea, implícitamente, este impz calculó la división sintética para 7 términos directamente. Y no está mal, no es tan, digamos, tan dispendioso como ponerse a hacer en un cuaderno grande, ¿cierto?, la división de polinomios que estábamos mirando ahora. ¿Alguien de pronto me puede decir qué se le ocurre que hace impz internamente? ¿Qué será que hace este comando acá? Bueno, hace la convolución ahí entre el vector y el impulso y el impulso. Pero convolución no, porque porque no es un único vector, son dos. Mira que impz tiene numerador y denominador. Qué pena. No, yo les contesto, mire, impz lo que hace es decir, x no es x, es delta. Es un impulso, es un único 1. Y ya no es y, sino que es h. H de n, aquí sería h de n menos 1, este sería h de n menos 2. Lo que hace impz es empezar a calcular de a 1, ¿no? Ah, bueno, calculemos h de 0. Queda este impulso, las condiciones iniciales son nulas, se anulan. Entonces me queda un 1. Calculemos h de 1. El impulso ya murió porque es un único 1, pero tengo menos h anterior, o sea, menos 1. ¿Sí? H de 2, y ahí va calculando recursivamente estas constantes. Yo no sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece mucho más fácil sacar la aproximación FIR de esta manera que ponerse a hacer divisiones. Como pueden ver, pues. Más sencillo ir reemplazando aquí, ¿no? H de 0 da 1 por el impulso. Estas están nulas ahí. H de 1 da menos H de 0, o sea, menos 1. H de 2 sería menos H de 1, o sea, menos 1, menos 0.21 H de 0, o sea, menos 0.21. Termina siendo 0.79. Y así, se vamos calculando recursivamente lo que ocurre con la señal. No sé si eso está claro, se amerita pues que lo hagamos aparte, pero yo creo que es sencillo, no es reemplazar. H de n es delta de n menos H de n menos 1, menos H de n menos 2. O sea, a las entradas las vuelve el impulso y a la salida las vuelve H. Y simplemente va reemplazando cada vez y se van calculando los términos uno por uno. ¿Estamos claros?
Entonces, para que lo tengan en cuenta, me ha pasado en versiones anteriores de este curso que se les pide una aproximación FIR para un sistema sencillo, pues, y se ponen a hacer divisiones. Y bueno, eso funciona y es correcto, ¿cierto? Pero en términos de algoritmo es mucho más sencillo proceder por este lado de acá. Mucho más fácil calcular recursivamente los términos de la respuesta al impulso uno por uno que poner a hacer las divisiones largototas de polinomios que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa en el caso no causal? O sea, la misma señal, miren, aquí está, la misma señal, pero me cambiaron la roca. O sea, esta señal ya es anticausal. Porque la roca es el interior de un círculo de radio punto 3. La respuesta es que toca invertir el orden, ya tenemos potencias ascendentes de z para el denominador. Y como pueden ver acá, eso genera un cociente que tiene solo potencias positivas. Contrastado con el caso anterior, donde los cocientes siempre tenían potencias negativas, o sea, eran causales, aquí lo que vamos a tener es solo respuesta anticausal. Sí, el h aproximado aquí sería solo para valores de tiempo negativos. N igual a menos 2, N igual a menos 3, a menos 4, a menos 5 y así. Listo. Y si quiere respuesta bilateral, si no recuerdo mal, el libro sugiere invertir ambos polinomios, tanto el numerador como el denominador, y ahí tendría usted respuesta para ambos lados del tiempo, ¿no? Para el lado positivo y para el lado negativo. De todas formas, tengan en cuenta pues que las señales bilaterales y anticausales pues no son muy comunes en la práctica, entonces tampoco vale la pena pues como botarle mucha corriente a eso. Bueno, ya terminando, vamos a hablar de las fracciones parciales. El tema de las fracciones parciales tiene 3 pasitos sencillos. El primer paso es expresar la transformada z en una fracción propia. Ya definiremos qué es esto de la fracción propia. En segundo lugar, se debe descomponer la fracción parcial en términos de orden 1 o 2, o sea, de polos simples o polos dobles, completos conjugados, de acuerdo con una tabla que vamos a mirar. Y en tercer lugar, usar la misma tabla para llegar a la expresión en el tiempo de cada fracción de esas. Y aplicando la linealidad, la superposición, pues ya tendríamos la expresión completa de la transformada z inversa. Entonces vamos a mirar la parte de la fracción propia. Teniendo la expresión de... bueno, no vemos el caso trivial, ¿cierto? Este caso que estoy pintando aquí arriba, donde la transformada es un polinomio, no se mira. ¿Por qué? Porque es que pasar de aquí al HDN es muy sencillo. Ya lo he hecho un par de veces en esta clase. Escoger los coeficientes del polinomio y volverlos un vector. Básicamente de acuerdo a la posición o al orden de cada coeficiente, esto vuelve un vector. Entonces no vale la pena, ¿cierto? Pensar en un método para sacar la inversa en este caso. El que es complicado es este caso, este de acá. Donde no es un solo polinomio, sino que tenemos una fracción, una función de transferencia, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues lo primero que hay que garantizar para que el método funcione es que tengamos una fracción propia. En términos prácticos, eso es que n sea mayor que m. ¿Sí? Necesitamos que el orden del denominador sea mayor que el numerador. Que si no, luego no puedo descomponer apropiadamente la fracción en componentes de orden 1 o de orden 2, como estábamos hablando ahorita, para poder aplicar la tabla. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa entonces si tengo una fracción que no es propia? O sea, que tiene un orden mayor en el numerador que en el denominador. ¿Cómo puedo yo proceder allí? ¿Qué se puede hacer en ese caso? La respuesta es, una de las formas es simplemente reducir el orden del denominador calculando la división de manera recursiva. Entonces tenemos este ejemplo donde el orden del numerador m vale 4 en este caso.
n vale 2, ¿sí? Entonces lo que hago es, bueno, organizo los polinomios para que me dé potencia negativas de z. Yo no quiero ningún término anticausal porque es que aquí lo dice clarito. La señal es causal de origen. Entonces voy a quitar un z a la menos 4, que es el que me está estorbando. Debo poner aquí, por ejemplo, un z a la menos 2, así como ven ustedes. Ese primer término da 2.4691 z a la menos 2, que por esto da menos 2. Esos términos se van, este par de términos primero se van, y me queda un 8z a la menos 3 por eliminar. Entonces el siguiente término se calcula en consecuencia. Para eliminar ese 8z a la menos 3, ahora ya me queda es un z a la menos 2, 2.46. Y allí paro. Habiendo eliminado el z a la menos 2, paro allí. ¿Por qué paro? Porque ya el residuo que me está quedando aquí tiene orden 1, o sea, ya la fracción que sigue sería propia. Y me quedan 3 términos independientes que yo puedo invertir fácilmente. Entonces, si voy a lo que acabo de hacer con la división sintética, me quedan los 3 términos independientes, que son esos 3 de acá. Este pedacito lo puedo invertir muy sencillo. Ojalá alguien me ayude ahorita. ¿Cómo sería la inversa de este polinomio que quedó acá? ¿Sí? Y este otro, que es la fracción, ya quedó propia, sí le sigo aplicando el método normal. Yo pregunto, para que me ayuden un poco, ¿cómo se invierte este polinomio que quedó aquí aparte, por fuera? ¿Qué se hace? Pues los coeficientes y los pone en la posición del exponente de z. Exactamente. Ah, bueno, le puse h, pero realmente es x. Entonces, 3 punto no sé qué, menos 9 punto algo, ¿cierto? Y el otro, 2.46. Directamente del polinomio paso a los coeficientes. Esto no tiene ciencia, ¿sí? El que sigue pendiente por resolver es esta fracción de acá. Pero ¿qué me gané en todo este proceso luego de aplicar la división y eliminar los términos que me estaban estorbando? Lo que me he ganado es que ya la fracción, así como está planteada, está propia. Ya m vale 1 y n vale 2. Ya es mayor el orden del denominador, entonces no tengo ningún problema para proceder con el método porque convertí la fracción en propia. Como bien dice ahí, entonces este pedacito es la parte que se puede invertir muy fácilmente. Ya me queda pendiente el problemita que quedó aquí a la derecha. Entonces, como les comentaba, hay una tabla y realmente la tabla se resume en 3 casos que, si uno se fija en detalle, no son 3 sino 2 casos nomás. Todas las inversas hechas con fracciones parciales se reducen a 3 casos o a 2 casos incluso, ¿sí? 3 casos básicos. ¿Cuáles son los 3 casos? Que usted tenga un término de un polo sencillo, ¿sí? Un polo sencillo invierte a esta expresión de arriba si la señal es causal o a esta otra de abajo si la señal es anticausal. ¿De dónde sacó usted eso, profe? Esta es la misma que estábamos hablando ahorita. Ponga en vez de P sub K, ponga un alfa y ya estamos, ¿sí? Alfa la de n de n es esta expresión en el dominio Z. Es el mismo caso que ya habíamos hablado ahorita. Alfa la de n de n se convierte en esto, ¿sí? Y observen que P sub K, pues para la expresión que estamos viendo en esta diapositiva, ya no hablemos de alfa, sino de P sub K. P sub K es un polo. Si Z llega a valer P sub K, si usted evalúa esta expresión en P sub K, esto se indetermina, esto es un polo del sistema. Así que eso sí no lo había mencionado al principio de la clase. Entonces, cuando el polo es sencillito y yo logro descomponer mi fracción compleja, ¿cierto? La logro llevar a un término de este tipo, ya sé que ese término o ese componente invierte, ya sea causal o anticausal la señal, invierte alguna de esas dos expresiones. O sea, yo no tengo ni que pensar. Solo necesito descomponer la fracción a ese término conocido y lo llevo ya al dominio del tiempo con la tabla. Un ejemplito sencillo. Aquí el polo es menos 0.3, ¿no? Como pueden ver, el polo es menos 0.3
La ROC me dice que es causal, entonces ya sé que esto va a invertir a menos 0.3 a la n de n. Otro ejemplo, ¿sí? La ROC me dice que esto es anticausal, entonces me lleva a la segunda expresión. Repito, no tiene ciencia. En el caso de que tengamos un polo, por ejemplo, repetido 2 veces, ya no es un polo simple, sino es un polo que se repite 2 veces, como ven ustedes acá. La forma que ustedes ven genérica es esta. Cuando yo logre llevar mi expresión de fracción, de término, a esta formita que tenemos aquí, otra vez, simplemente uso la tabla y pongo la expresión en el dominio del tiempo equivalente. Alguien podría pensar, bueno, ¿y si el polo es repetido 3 veces, o 4, o 5? Eso es extremadamente raro porque polos ubicados en la misma posición, la gente de control lo sabe o lo va a ver, ¿cierto? Lo van a ver luego en sus cursos de control. Los polos múltiples tienen un alto potencial de volverse inestables. Sin embargo, pues si usted necesita, ¿cierto? Le aparece un caso, algún problema, usted puede aprovecharse de esta propiedad que veíamos ahorita de la derivada, y cuando usted derive esta expresión de acá, le aseguro que en el denominador le aparecerá el polo a la 3. Sí, le aparecerá esta expresión a la 3, o a la 4 si deriva 2 veces, o a la 5. Entonces, aprovechándome de esta expresión de acá, va a aparecer un n al cuadrado, o un n al cubo, o un n a la 4, dependiendo de cuántas repeticiones tenga el polo en la misma posición. ¿Ya? Esa es la forma, pues, de llevar este caso 2 a polos múltiples de orden superior. Sin embargo, repito, no es común, no es en la práctica no se ve mucho que tengamos órdenes de polos más allá de 2. En todo caso, como ejemplo, mire, aquí tenemos la expresión de un polito causal, 0.4z a la menos 1 sobre 1 menos 0.4z a la menos 1 todo al cuadrado. Pues yo me valgo de la tabla y ya sé que eso traduce en términos del tiempo en esta expresión de acá. Voy a hacer un paréntesis cortico para que vean una diferencia fuerte entre el primer método para sacar la inversa que vimos y este segundo. El primero era una aproximación. En el primer método estoy aproximando la respuesta. Esta es la respuesta exacta. Este segundo método sí me dice, usted quiere evaluar n en 1000 o quiere evaluar n en 10.000, pues ponga la expresión 1000 o 10.000 y ya tiene evaluada la respuesta del sistema por allá en ese n tan lejano. ¿Sí? Esta expresión me está dando toda la respuesta, no una respuesta aproximada. ¿Sí? En el primer caso, con la división sintética o con el cálculo progresivo de manera recursiva de los componentes de los valores de los h, en el primer caso uno paraba en algún punto, ¿cierto? Y asumía que los demás términos eran muy cercanos a 0. Aquí no, aquí estamos cubriendo toda la respuesta. Finalmente, el tercer caso es conjugar, juntar la respuesta de dos polos que son complejos conjugados entre sí. En general, para señales que son reales, siempre que hay un polo complejo también está su conjugado. Realmente este es el caso 1. ¿Sí? Pero yo puedo hacer alguna matemática ahí para juntar las respuestas individuales de los dos politos. Y lo que tengo para el caso causal es un coseno como estos. Sí, en el caso anticausal, un coseno como estos de acá. Donde a sub k sería la magnitud del polo, perdón, a sub k es la magnitud de la constante, alfa sub k es el ángulo de la constante, beta sub k es el ángulo del polo y r sub k es la amplitud que tiene el polito. Entonces simplemente pues como calcular en forma polar cuánto da la constante, cuánto da el polo de manera polar y reemplazar aquí. A manera de ejemplo, tenemos esta expresión que está acá, que tiene un par de polos complejos conjugados. ¿Sí? La constante me da completamente imaginaria, mientras que el polito sí da una expresión polar, ¿no? 0.9 y el ángulo es 2.51 radianes.
Entonces simplemente voy a la tablita, pues a lo que les estaba mostrando ahora, reemplazo y la respuesta al impulso en este caso sería esta que tenemos aquí. La inversa. Observen, por ejemplo, que como la constante azucada imaginaria, el ángulo es 90 grados, es pi medio, entonces eso aparece puesto aquí. Resumiendo entonces, lo que uno tiene que hacer es llevar la fracción a una forma propia, luego descomponerla en términos de alguno de estos tres casos que tenemos aquí, y al final con la tabla pues se saca el inverso directamente. Realmente ahí no tiene mucha ciencia. Eso sí hay que practicar un poquito, pues, porque digamos, la carpintería de cómo yo acomodo la fracción para que quede en la forma que necesito para poder usar la tabla, pues sí es diferente, ¿no? O sea, toca de pronto, por ejemplo, a veces multiplicar y dividir por una constante para que el numerador me quede con el término que yo necesito y ese tipo de cosas. Pero ya teniendo la tablita y los tres casos que hemos visto, no hay ningún problema. Yo recomendaría mucho tener estos casitos, esta parte de acá, tenerla presente a la hora de resolver los ejercicios, los tres casos resumidos en alguna parte, ¿cierto? Tenerlos ahí listos y saber para dónde voy, ¿no? Tengo que llevar eso a esta forma así, o en el caso, por ejemplo, esta, ¿cierto? En el caso de los polos dobles o triples, pues tenerlo también, mire que aquí hay una constante que tiene que aparecer, tiene que estar la constante metida, si no, no puedo aplicar la formulita. Bien, voy a detener la grabación, no sé si hay alguna pregunta, ya terminamos por hoy, pero de pronto si alguien quiere comentar alguna otra cosa. Ok, entonces vamos a parar la grabación.